Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Pues en este momento inicia pues este rodeo comercial de alguna manera, donde las luces, los colores, las ganancias increíbles para algunos y bueno, algunos deseos también. Es una época de resurgimiento para unos cuantos, donde ¿dónde está el origen? ¿Dónde está el origen de esta humanidad? ¿Dónde está el origen de esta celebración que tal vez tenga pues muchos misterios, y ahora mismo vamos a platicar de ellos? Tenemos una entrevista con Cristian Ceballos otra vez, y bueno, esperemos estar haciendo colaboraciones con su blog, que es bastante interesante y que bueno, él trata mucha información que concuerda mucho con lo que aquí platicamos. Esto, lo que vamos a platicar hoy, ese origen, no tiene nada que ver con el tema religioso. ¿De quién es ese poder? ¿De quién es ese poder de reiniciar y dar ese resurgimiento año con año? Solo estando listos para ir a ese otro mundo, estamos de alguna manera preparados también para renacer. Su origen, aún y que está muy lejos de lo que se conoce masivamente, su origen no deja de ser mágico y grandioso. Es bastante interesante, y solamente para hacer como una pequeña como introducción a lo que vamos a platicar con Cristian sobre este tema, está el ejemplo que bueno, incluso ya lo hemos platicado aquí en la Ruta Verde, el ejemplo de Horus, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este personaje y la relación que hay con pues lo que se celebra en la época de Navidad. Dentro de lo que vamos a platicar hoy está el tema de Horus, pero no nada más eso. El tema de Horus tiene muchos puntos que conectan con pues esta celebración. Por decirles algunos, pues el nacimiento también es el 25 de diciembre. El mismo Horus nace también de una virgen. Es visitado por 3 sabios, es anunciado por una estrella, es bautizado a los 30 años en el río Jordán, caminó sobre las aguas, resucitó, tuvo 12 discípulos, lo crucificaron entre ladrones y también resucitó, como les digo, a los 3 días. Esta es la historia de Horus 3000 años antes de Cristo, y así están otros personajes de los cuales ya iremos platicando: Mitra, Buda, Atis, Zoroastro, Dionisio, Krishna. ¿Y qué es lo que nos llega en este momento? ¿Cuál es el punto profundo, la celebración profunda que hay de ese origen? ¿Qué nos queda de ese origen? Y para esto vamos a platicar con Cristian, que pues nos ha dado esta entrevista y pues creo que ha quedado bastante bien. Vamos a continuar al final. Después de la entrevista platicaremos algunos puntos, cerraremos con algunos puntos, y bueno, pues es un gusto tener por aquí otra vez a Cristian, nuestro invitado especial el día de hoy, con el tema navideño. Espero que pues les interese. No creo que, porque por ahí alguien ponía que tal vez al escuchar este video pues se derrumbarán tal vez sus paradigmas y ya no será lo mismo en este festejo. Yo creo que más bien al contrario, yo creo que serán más sólidos y al mismo tiempo serán más profundos. Creo que hay un mensaje muy interesante
quitando todo el tema comercial, quitando todo el tema incluso religioso, hay un tema muy profundo, muy humano, que bueno, vamos a platicar ahora y estaremos más adelante, bueno, leyendo los comentarios y cerrando algunos puntos. Vamos a escuchar ahora sí a nuestro amigo Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Pues... ¿Qué? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Aquí está con nosotros. Bueno, ya lo conocen. Él tiene un canal que lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar también como camino.org, ¿no? Tienes un blog bastante interesante en Facebook. Y bueno, te he visto incluso por otros networks, ¿no? Ya estás en todos lados, en Twitter y todo. Bueno, ha sido un fin de semana movido, lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, estuve, además de participando en otros programas, bueno, creo que fueron 4 entrevistas este fin de semana, así que estuvo bastante movido. El tema era la conspiración, ¿no? Por ahí vi uno de ellos era la conspiración, ¿no? Hubo una que salió por Evox, que es por el tema de conspiraciones y demás. Después estuve también con otro canal amigo que está haciendo sus primeros pininos, que es un argentino que vive en México, buscando los soberanos, que también ahí hablamos de un poquito. Estuve participando también en un programa con BM de Gran Misterio respecto de un debate de la existencia o no de Dios. BM español, ¿no? BM español. Es español, es un muchacho, él tiene 22, 23 años. Es muy joven. Canal, muy buen canal, exactamente, muy buenos temas. Bueno, ya los conocíamos hace tiempo, teníamos planeado el encuentro, era cuestión de acomodarlo, digamos. Y también estuve con una señora que se llama Aroa, que estuvimos viendo todo el tema de la música en 432 Hz, todo el tema de la vibración. Exacto, un gran tema, que también por ahí tendremos pendientes. Cuando gustes. Y en ebooks, ¿cómo te podemos encontrar o cómo podemos encontrar la entrevista, la de conspiraciones y esto? A ver, todo lo que son las entrevistas yo igualmente las subo al canal de YouTube, que para mí, digamos, es como la base central de operaciones, ¿sí? El canal de Cristian Raúl Z. Pero igual también lo tengo en Evox, que lo encuentras como Tu Propio Camino.org, más que nada para la gente que lo quiere escuchar en su trabajo, en alguna cuestión donde se le hace más factible escuchar un audio que un audio con video, digamos, ¿no? Que es mucho más accesible. Y si no, en Facebook directamente, o en mi página me pueden encontrar, en mi perfil, Cristian Raúl Ceballos. Ahí están todos los links y los enlaces, o también, ya que estamos pasando el chivo, como se dice aquí en Argentina, en el grupo de Facebook de tupropiocamino.org. Perfecto, pues bueno, he visto que también los amigos que están pues en el grupo de Facebook son muy participativos, ¿no? No solamente van a recibir información, sino también la comparten, algo que también pues sucede aquí en la Ruta Verde, y yo creo que pues es la parte esencial de este tipo de temáticas, ¿no? No nada más tratar de recibir, sino obviamente pues compartir. Y pues de nuevo gracias que te des el tiempo de venir aquí a la Ruta Verde, y pues nosotros encantados de recibirte cuando puedas estar por aquí. No, todas las veces que sea posible estar, pues con mucho gusto. Para mí es un agrado compartir este espacio. Te vuelvo a decir que lo agradezco, y sí, la gente participa muy activamente del grupo. Aparte los temas que tratamos son bastante de por sí bastante con mucha incentivación a participar, y solemos tomar a veces noticias de público conocimiento, sí, para que sea fácil de acceder y además fácil de comprobar, y utilizarlas para poner en juego ahí aquellas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que es el tema de los sonidos primales y demás, para mostrar de qué manera cada uno de nosotros, a través de nuestros dichos, generamos la realidad que después nos encontramos día a día. Exactamente. Pues vamos a ir aprendiendo, ¿no? El día de hoy tenemos un gran tema que, bueno, ya ahí lo platicamos un poco, que te había dicho, incluso ya lo teníamos planeado desarrollar aquí, y coincidimos mucho en esto, y decidimos pues tratarlo. Es pues el tema de la Navidad, el tema de
pues esta festividad que aunque se conoce más como cristiana, tiene pues probablemente otros orígenes y incluso pues muchos simbolismos dentro de todo esto. Y nos gustaría que nos compartieras pues la información que tienes y por dónde crees tú que tendríamos que iniciar, ¿no? Ya ahorita lo platicamos, pero ¿cuál? Hay demasiadas cosas, ¿no? Están los simbolismos, está la fecha, pues está lo que es la figura de Jesús, ¿no? Entonces, incluso el mismo nacimiento, ya si uno lo lee desde los libros apócrifos, no tiene nada que ver con la historia que nos han pues vendido. Y creo yo que hay muchas cosas que incluso se mantienen, pero hay otras que también ya son demasiado diferentes, ¿no? Entonces, ¿dónde tú crees que deberíamos de empezar? Mira, como hablábamos un ratito antes de estar aquí en el aire, hay como 3 columnas básicas del tema que abarcaría todo lo que es estas fechas que concentran tanta energía, digamos, ¿no? Tanta foco casi a nivel mundial. Por lo tanto, es una fuente de energía que hay que saber aprovechar, es una fuente de energía que hay que saber tomarla porque está ahí. Tendremos, por decirlo de alguna manera, básicamente, desde el año 0 hacia atrás, todo un tema que tiene que ver con todos los dioses, y entre comillas voy a decir paganos, porque lo de pagano es un mote que ha puesto la Iglesia, respecto a lo que ha pasado, ¿no? Un supuesto 25 de diciembre. Tenemos todo lo que ha pasado del 25 de diciembre al año 33, que es toda la vida de Jesús, tanto lo que nos han dicho como lo que ha sido su verdadera vida y su enseñanza oculta, que nada tiene que ver con lo que conocemos hoy en día. Y tenemos como tercer tema lo que ha pasado del año 33 a la fecha. Básicamente esas, como a nivel cronológico, las 3 grandes rutas de información que merecen casi en sí mismo un programa, y obviamente que veremos que de cada uno de estos temas después se desprenden subtemas y mucha nota de color sobre todo, ¿no? Porque hay mucha información para profundizar. En lo particular entiendo, como siempre, que hay que partir desde el de dónde del tema, y en este caso es toda la simbología y la historia anterior previa a ese famoso 25 de diciembre del año 0. Tengo entendido que se festejaba ya algo en esas fechas. ¿Qué es lo que se festejaba? ¿Cuál era la importancia? Si es que no era entonces el nacimiento de Jesús, entonces, ¿qué era lo que se festejaba en origen? Mira, hay que entender lo siguiente. No solo es que se festejaba algo, sino que además, como decíamos, hay un montón de dioses mitológicos que han nacido de esa misma fecha. Exacto. Con lo cual ya te da una pauta. Vamos primero a entender qué es lo que se festejaba, y después vemos también a nivel mitológico cómo Cristo no es más que uno de esos dioses mitológicos. Lo que se festeja, porque aún se festeja, porque es el festejo iniciático de esa fecha, es lo que se conoce como el Sol Invictus. El Sol Invictus es una fiesta que está relacionada al culto mitraico, ¿sí? al dios persa, a Mitra, que es una deidad solar. Lo que se festeja para esas fechas es el nacimiento del sol. Y aquí es donde empieza el tema de la simbología a entrar en juego, porque la pregunta es, ¿y por qué una fiesta a ese dios naciente? ¿Por qué esa simbología? Y la respuesta que se obtiene es la siguiente. Mirá, fíjate qué interesante. Para quien ha compartido el encuentro anterior que hemos tenido y el que no lo aún hecho hoy, bueno, están los videos ahí a disposición. Decíamos que en realidad hay un saber que es un saber iniciático, una enseñanza iniciática, una religión original, que nada tiene que ver con lo que hoy se conocen como cultos, ¿sí? Como los cultos, prácticas religiosas o religiones. Que esa religión original es la que han practicado culturas como los sumerios, los egipcios, los mayas, los aztecas, los incas, los celtas, los chinos, los árabes, los japoneses, en algún momento determinado. Y que ese momento, cuando se hicieron carne, se hicieron piel en primera persona de esta enseñanza, han brillado, han destacado y se han transformado en culturas míticas que han atravesado y trascendido el tiempo y que han construido monumentos
que hoy en día pareciera que la única explicación es que ha intervenido tecnología extraterrestre para comprenderlo, ¿no? Como es las pirámides, Pumapu, los Mojáis, los gigantes de Tula, más cerca ahí de México. Bueno, esa enseñanza es la que está relacionada con este dios Mitra, con este Sol Invictus y con esta fiesta en particular, porque se entendía o se entiende dentro de esta enseñanza que la única manera de perdurar la enseñanza es transmitirla, independientemente del tiempo que sea, de la ideología que haya, es a través de los símbolos. El símbolo es lo único que perdura. Perdura mucho más que la escritura, perdura mucho más que el lenguaje hablado. Los símbolos trascienden el tiempo y trascienden el espacio. Por eso es que hay tanto simbolismo dentro de estas culturas, porque es un mensaje en sí mismo. Quien lo aprende a develar, quien lo aprende a decodificar, tiene en sí mismo un libro, el libro de los orígenes, como lo he llamado. Ahora hay una clave para detectar toda esa simbología, que es maravilloso entenderla. Y permite contarte un breve relato para entender dónde está la clave de todo esto. Cuentan las historias de estos relatos que Dios o los dioses le regalaron al hombre todo este conocimiento para que lo ponga en práctica, todo este conocimiento que lo transforma en sí mismo un dios. Pero como es tan poderoso, tan poderoso ese conocimiento, que para que pueda acceder el ser humano, tiene que madurar en su conciencia. Y para que madure en su conciencia, o hasta que madure y pueda hacer uso de este poder, lo escondió en el lugar en que el ser humano seguramente, por última condición, iba a encontrarlo ahí. En un lugar en donde solamente cuando hayas madurado tu conciencia irías a encontrarlo. Y ese lugar en donde los dioses escondieron esa sabiduría es dentro del corazón de cada uno de nosotros. Solamente cuando el ser humano madura su despertar de la conciencia es que mira introspectivamente hacia sí mismo para entender que dentro de ti están todas esas respuestas que quieres poner afuera. Y esa es la llave para entender toda esa simbología. Toda esa simbología es una representación de cuestiones internas. Todo lo que pasa dentro tuyo como proceso es lo que se simboliza. Y ese nacimiento, ese Sol Invictus, está directamente relacionado con ese despertar de la conciencia en ti mismo. Transformarte tú mismo en ese sol naciente, a través de la generación de tus propios proyectos, de una realidad propia, de iluminarte. Bueno, eso en sí mismo es lo que se festejaba, o lo que se festeja todavía iniciáticamente, ese famoso 25 de diciembre. Y fíjate que es una fecha que no importa si practicas una religión, toda esta temporada se vive de una manera como que muy especial, ¿no? Entre los seres humanos, por más no religioso, ateo incluso, se vive como una sensación diferente, ¿no? La gente actúa de una manera diferente. Entonces, por ahí tengo un amigo, varios amigos que practican ya sea el cristianismo, en alguna de sus variantes, y me decían, bueno, ¿y tú por qué festejas, no? La Navidad, ¿no? Porque pues y entonces les explicaba esta parte y pues sí era como, por lo menos yo creo que todos tenemos como ese derecho, ¿no? Ese derecho a renovarse cada año, ¿no? De alguna manera, y por ahí creo yo que también tal vez hay un simbolismo también astronómico, ¿no? Respecto a esta fecha, ¿no? Claro. Bueno, a ver, si vamos ya a la parte de la astronomía, obviamente que eso tiene que ver con una alineación planetaria en particular que forma parte de la base de esta simbología. A ver, veámoslo de la siguiente manera. En nuestra Tierra, nuestro planeta, gira alrededor del Sol, como nuestro Sol y todo el sistema que lo compone gira alrededor de Alcione como Sol central. Esto lo hemos contado en distintas oportunidades. Así como la Tierra tiene el día y la noche, de acuerdo a la posición respecto de nuestro Sol,
nuestro sistema solar tiene un día y una noche respecto de cómo está el Sol en cuanto a Alcione, su Sol central. Cuando es de día, por así decirlo, ese día galáctico, que es el que estamos ahora amaneciendo, se conoce que es esa llegada del ki, del prana, del plasma, del maná caído del cielo, porque es propicio, llega una energía especial. Habíamos contado que Alcione es un pulsar que cada n tiempo dispara un pulso hacia su sistema, que genera esa energía muy muy particular y que nuestro Sol absorbe y que luego emite aquí también a la Tierra. Bueno, eso pasa cuando está dentro de lo que es ese día. Cuando está de noche, por así decirlo, que son otros tantos años, 25.000 y tantos años es que dura ese giro completo de nuestro sistema solar alrededor del Sol central de la galaxia de Alcione. Cuando está en la noche pasa todo lo contrario. No llega a ese pulso en particular de Alcione, no llega a la Tierra o llega muy poquito. Y esto tiene que ver también, como decías, por una cuestión astronómica, porque alrededor de Alcione giran 7 soles, 7 galaxias, 7 sistemas solares, perdón, y el nuestro es casi el más lejano. Está en una órbita respecto de Alcione muy lejana, y entonces en ese movimiento de 20 años, durante la mayor parte del tiempo, queda por fuera de ese pulso. Cuando está por fuera de ese pulso, al no llegar a esa particular, muchas mitologías nos cuentan que es como esa noche que atraviesa nuestro Sol y por ende también nuestra Tierra, y se degrada la conciencia del ser humano. Y todo lo contrario cuando estamos de cara a este Sol que emite esta energía tan particular. Bueno, ese 5 de diciembre tan recordado, que ahora vamos a ver que además no tiene nada que ver o no es solamente con respecto de Jesús, festeja o emula esa alineación planetaria que nos muestra en particular una alineación que se da de nuestro Sol, de nuestra Tierra, de nuestro sistema solar con Alcione, formando una figura mitológica que yo luego te la envío para que la podamos exponer en la presentación del video, que es la representación, esa alineación es lo que se conoce como la rueda de los 8 rayos. Esa rueda de los 8 rayos es una alineación que está en la simbología de todas las culturas iniciáticas que hemos hablado y equivale actualmente, si tú tomas plasma y lo pones debajo tan particular de Alcione y tú lo pones debajo de un microscopio, lo que vas a ver es esa misma molécula, esa misma forma que tiene el plasma bajo el microscopio, es la misma forma que toma esa cosmovisión que decíamos en esa alineación planetaria. Y eso es lo que ha pasado también ese famoso 21 de diciembre del año pasado, justamente para estas épocas navideñas. Exacto. ¿No? ¿Qué tiene que ver aquella estrella que anunciaba, que guió a los Reyes Magos, ¿no? O sea, siguiendo con la parte astronómica, ¿hay alguna relación respecto a esto? Mira, te lo voy a decir así, ahora te lo voy a nombrar y después cuando llegue el momento lo vamos a profundizar. 25 de diciembre, te voy a nombrar solo 6 para no aburrir. Horus, Mitra, Buda, Krishna, Dionisio, Zoroastro y Atis. Y te nombré 7. Todos nacidos un 25 de diciembre. Exacto. Después ahondamos, si quieres, en cuestiones particulares. En cada uno de ellos ha aparecido una estrella que marcaba el rumbo de que algo especial estaba sucediendo. Esa estrella, esa alineación, tiene que ver con una constelación muy particular, poco conocida, que es la constelación del Águila. Cada vez que alguien nace bajo la constelación del Águila,
es como que tiene un muy buen presagio. Independientemente de eso, que es la parte simbólica detrás de todo esto, después, si quieres, pero cuando llegue el momento de hablar de quiénes eran esos 3 reyes magos y qué representaban, ahondamos más en el tema. Claro. Pero digamos que, porque hay una historia detrás de estos magos y todo lo que representaban, y sobre todo en los regalos que trajeron. Exacto. Son regalos con mucho simbolismo. Pero básicamente digamos que esa estrella también muestra una alineación que tiene que ver con un acontecimiento especial que tiene que ver con esas fechas. ¿Por qué? Porque a nivel de profecías y a nivel de mitología, cada vez que aparece esa estrella es porque aparece lo que se conoce como, o lo que se Mesías, alguien que va a traer, alguien que va a sacudir los cimientos del mundo tal cual está en ese momento. Por eso los personajes que esté nombrado, Krishna, Dionisio, Zoroastro, Buda, bueno, etcétera, 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 si tú sigues la historia y la mitología de cada uno de ellos, verás que han venido a traer, como dice Jesús en uno de los evangelios, no ha venido a unir a padres y a hijos, ha venido a traer discordia entre ellos. Y esta frase lo que quiere decir no es que ha venido a traer pelea, sino que ha venido a romper con lo establecido. Eso es básicamente entonces lo que tiene que ver con esta bueno, ¿y qué fecha, con esta fecha en particular? ¿Qué fechas son las que entrarían en ese rango del ¿cómo le llamas? ¿Cuál? ¿La constelación? La constelación del águila. Del águila. Esa constelación va en un rango, o sea, que muestra que es algo importante, de diciembre a marzo. O sea, todo lo que sería, digamos, para el hemisferio sur el verano y para el hemisferio norte el invierno. El invierno. Y casualmente marzo, y después en otro momento lo hablaremos, es una fecha que está totalmente oculta respecto de este tema, pero es fundamental. Exacto. Porque en marzo, sin decir aún el día, el mes, vamos a decirlo así, es que realmente ha nacido Jesús. Habría que entender por qué ha quedado anotado diciembre, especialmente el 24 de diciembre, o el 25, como fecha de festejo de las Navidades, que esto tiene que ver con una estrategia sino de una estrategia que tiene que ver con algo que usaba siempre la Iglesia para perpetuar su lugar de poder. ¿Qué crees tú que se conserva ahora respecto a los ritos originales, ¿no? ¿Y qué tipo de ritos, ¿no? crees tú que realmente tengan como o sea, que no nada más sean superficiales? No, lo único que quedó como resabio de los festejos originales de ese 25 de diciembre es casualmente algo que, si no se entiende de eso, parece totalmente descolgado y desubicado, que es el árbol de Navidad. Si tú no lo entiendes y dices, ¿qué tiene que ver un árbol de Navidad con la Navidad? Y es el eje central. Pero ¿de dónde salió el árbol? Porque ni siquiera está nombrado en el pesebre, que podría ser, digamos, uno de los puntos, ni está nombrado en la Navidad. ¿Y de dónde salió la historia? Son preguntas que por lo general ni siquiera nos hacemos. Pero sin embargo, ahí es donde está la clave para entender que esa cuestión del árbol, que parece tan descolgada, a menos que te lo empieces a preguntar, a interrogar, es el único resabio que queda de esa fiesta original. El árbol como simbología respecto de esa fecha, y no por nada de más, al árbol lo que se le pone en la punta es un sol o una estrella fugaz. Como ves, ya en sí mismo es toda la simbología. Hablábamos de que Mitra
y en ese famoso Sol Invictus lo que tiene que ver es con ese nacimiento de ese sol interno que tienes que despertar en ti, y una estrella fugaz o una estrella muy relacionada a esa constelación que decíamos, o esa estrella que aparece para indicar que algo ha nacido de lo cual se espera que cumpla muchas profecías o que se considera que es muy especial. Entonces, el árbol como simbología, decíamos, ¿no?, al principio del encuentro, que la manera de perpetrar la transmisión de esta enseñanza original es a través del simbolismo. Y el árbol está relacionado con lo que se conoce en la Kabbalah como el árbol de la vida y los 11 sefirot. No por nada al árbol le pones como bolitas. Y también diría, ¿y por qué se lo adorna así? O sea, son cosas que vuelvo a decir, si no le entiendes esas claves con qué leer, esos mensajes ocultos, uno lo repite en un ritual vacío y lo hace mecánicamente porque lo hizo tu padre y lo hizo el padre de tu padre y el padre del padre de tu padre, y así podemos remontarnos históricamente. Pero el motivo para entender por qué un árbol, por qué a ese árbol se le ponen bolitas y por qué además se le pone un sol en su cúspide, hay que entenderlo como una representación interna de un árbol, como el árbol de la vida de la Kabbalah, que representa en esas bolitas los pasos que tiene que hacer el ser humano para llegar desde la base hasta la iluminación. Hay pasos que hay que hacer. Para algunas culturas son 7, para algunas culturas son 11, para algunas son algunos más, pero hay pasos que tú tienes que hacer para llegar a despertar tu conciencia partiendo desde lo más básico, desde la raíz de un árbol. Hasta llegar a la fuente, ¿no? Como hasta llegar a iluminarte. Hay todo de la raíz, que es el árbol, la base, hasta el sol que se encuentra en la cúspide de ese árbol, hay pasos. Esos pasos son los que la Kabbalah, como árbol de la vida, te muestra con los 11 sefirot. Y eso es lo que representa la figura del árbol con esas bolitas y con esa estrella. Pero vuelvo a decir, eso es el único resabio que ha quedado del culto original que se hacía ese 25 de diciembre, que además tiene una relación muy particular con lo que es el festejar y el agradecer, que cuando tú quieras te cuento, porque es una clave secreta, ancestral, para estas fechas, y sobre todo para el cierre de año. No, de hecho, compártenla de una vez, porque de hecho es como parte esencial, ¿no?, de esta época, ¿no? Y creo yo que sería muy interesante que nos la digas de una vez, ¿no? Porque siento yo que lo que muchas veces nos bloquea es esa parte, ¿no? La parte de agradecer, la parte, bueno, la falta de práctica, ¿no?, en este aspecto. Y Claro, lo que sucede ahí, Pepe, es que en la mitología en la que hemos sido introducidos a la fuerza prácticamente, que en la cultura occidental, que es el mito religioso cristiano, y cuando digo mito cristiano, vuelvo a aclarar una vez más, no tiene nada que ver con que tú creas en Dios o no, que seas ateo o que seas lo que fuera, estoy hablando de un mito. El mito entra directo a tu inconsciente, y tú eres ateo por consciente, en todo caso, o si crees o no crees en Dios, pero el mito sigue funcionando, porque el mito trabaja directamente sobre tu inconsciente. Es esto que Yang llama, o como se pronuncia, una vez me dijo un amigo alemán, no se pronuncia Yang, se pronuncia Lunk, para decirlo correctamente, porque en alemán la J se pronuncia como L y la G como C. Entonces, para hacerle honor a la corrección que él me dijo, Carl Lunk habla de esta cuestión de los arquetipos, y ahí es donde se muestra todo esto, ¿no?, de la simbología. Ahora bien, en esa cultura judeo-cristiana en la cual estamos inmersos por mito y por vivir en Occidente, nos han enseñado a dar y recibir. Una dialéctica que es dar y recibir, y ese mito básicamente dice que si tú aprendes además sobre todo a dar, tienes garantizado el cielo, y si no, lo que tienes garantizado es el infierno. Ahora, esa cultura o esa mitología del dar y el recibir, que es una dialéctica automática,
no tiene nada que ver con lo que estas culturas que decíamos que festejan este Sol Invictus, especialmente para estas fechas, nos enseñan otra cosa totalmente distinta. Nos enseñan que la clave para esa cuestión que tiene que ver con el despertar de la conciencia no está en dar y recibir, está en agradecer y festejar. Arman otra dialéctica totalmente distinta, agradecer y festejar. Por eso cuando hacían fiestas duraban tanto y eran festejos y era importantísimo festejar, pero ese festejo en realidad es una manera de agradecer. Y decíamos que hablábamos de una simbología y esto es parte de lo mismo. Ahora, cuando llega esta época del año, en donde es momento de algo que algún día lo hablaremos también, que parece una mala palabra y se llama evaluar, en esta época del año, en donde tenemos que aprender a evaluar nuestro año, en donde tenemos que, supuestamente, si hemos trazado un plan para el año, decir, bueno, a ver, he logrado los resultados que me he propuesto, dónde me desvié, dónde no me desvié, qué alcancé, qué no alcancé, dónde me trabé, dónde avancé, dónde me desvié, qué fue lo mejor de este año, qué fue lo peor. Bueno, eso que se llama evaluación, que es algo que no nos enseñan, porque en un lado te enseñan a evaluarte, te enseñan a ser evaluado, que es muy distinto. Porque en la escuela te evalúan, en el trabajo te evalúan, en la familia te evalúan, pero no es lo mismo que te evalúen a evaluarte. Y no por nada la palabra evaluar tiene una clara relación con otra palabra muy relacionada a esto que se llama valor y valoración. Evaluar, valor y valoración en su etimología significan lo mismo y significan algo que está muy relacionado a una palabra que es brillo, luz. De ahí provienen en su etimología todas estas palabras. Cuando tú te evalúas, te valoras. Y cuando te valoras, te das brillo a ti mismo y brillas. Que es de lo que habla ese despertar de la conciencia, generar un brillo propio. Retomando el tema, evaluar y lo que decíamos, festejar y agradecer, es la verdadera dialéctica detrás de esta fiesta. Tú tienes que agradecerle a tu año todo aquello que has logrado, todo aquello en lo cual has crecido, y agradecerle en todo lo que te ha enseñado a través de los errores que has cometido. Es como decirle al año próximo, decirle, lo que me quedó pendiente del año anterior ha sido tal cuestión, lo que pongo en juego para este año es tal cuestión, y es como que le haces un pasaje de un año a otro año, y todo eso, ¿cómo le pones el moñito? Aprendiendo a festejar, porque cuando festejas, le estás dando brillo a tu año, le estás dando ese cierre, estás dando como un cierre de ciclo y una apertura del próximo ciclo. Esto que te acabo de contar es el verdadero, si uno quisiera hablar de un verdadero espíritu para estas fiestas o para estas épocas, es esto, evaluar, agradecer y festejar, en ese orden. Y entrando ya de lleno a estas tres, ¿tú crees que hay algún tipo de cultura, sociedad, de forma de ser aquí que esté manteniendo estas tres prácticas? Esto que estábamos diciendo, mira, actualmente, como a nivel, si quisieras decirlo, general, como decías tu cultura y demás, no lo hay. Quedan rituales, aún, por ejemplo, en algunos pueblos mayas, en algunos pueblos incas, que festejan todavía, ¿no? Como hacen otros festejos, como por ejemplo la Pachamama, ¿no? Donde se mantiene esta relación histórica. Pero vuelvo a decir, a nivel de muy reducido y además culturas que todavía tienen un resabio de este saber original del cual estamos hablando. Pero a nivel masivo no está instaurado. Y está muy relacionado también con lo que hemos hablado, de que este despertar de la conciencia que está en juego en épocas no es masivo. Es particular. Esa también es una de las grandes diferencias con otros momentos históricos, en donde se esperaba que llegara un Mesías
transmitiera un mensaje y a través de ese mensaje se produjera un cambio. Esta vez el cambio no viene por el lado social, no viene porque va a aparecer una nave nodriza en el medio de, arriba de la Estatua de la Libertad o de la Casa Blanca o de donde fuere, ¿no? Y va a dar un mensaje o va a rescatar a alguien, una persona con un... No, 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 no. Esta vez te toca a ti, me toca a mí y a cada uno de los que... Es individual, es particular y es personal. ¿Se entrecortó, puede ser, o algo así? Sí, se cortó un poquito. O sea, el trabajo en sí, lo que decías es eso, es enfocarlo a uno mismo, ¿no? Esa sería como la parte que se cortó por ahí. Cualquier parte, ¿no? O sea, como decíamos la vez anterior, la tecnología es muy sensible de los temas que mueven, o sea, de la energía que mueve hablar de estos temas, y a medida que uno avanza en el tema y por ende cada vez le pone más energía, pues la tecnología se hace eco de eso, digamos. Sí, de hecho, como te comentaba la anterior, mientras más el tema, por decirlo de alguna manera, más falla o más posibilidades de falla los en vivo, ¿no? El en directo se ha cortado en los videos que, digamos, ha generado más controversia. Y bueno, esperemos que este en vivo siga todo en orden. Y siguiendo con el tema, ¿qué pasa entonces, ¿no? Si todo esto pues va tomando forma como un festejo que tiene pues generaciones atrás, que tiene otros orígenes? ¿Dónde dejamos a la figura de Jesús? O sea, ¿tiene importancia entonces o disminuye su importancia por esto? ¿Qué sucede con esa figura, en tu opinión? Bueno, acá ya entramos en un tema en sí mismo, y es que hay que entender lo siguiente. Una cosa es el mito que a nivel de religión cristiana se ha hecho de Jesús. Uh-huh. Eso es un tema. Otro es el Jesús histórico con su enseñanza. Son dos cosas muy, muy separadas, de las cuales aparte son antitéticas, o sea, son el día y la noche una con la otra. Lo que la Iglesia cristiana ha hecho con Cristo no tiene absolutamente nada que ver con lo que Cristo transmitió como enseñanza. Y no por nada suenan todas las alarmas cuando se pone aquí, claro, porque es el momento justo. Porque además, si recuerdas la charla del otro día donde hablábamos respecto del cometa Ison y la simbología que traía, está directamente relacionada con esto, porque de todos esos dioses de todos esos personajes mitológicos que te contaba recién, ¿no? Krishna, Dionisio, Buda, Mitra, Zoroastro, Atis, Horus, todos esos personajes siempre van de la mano de una trilogía. Por eso yo te decía que lo que importaba del cometa Ison en ese momento no es qué es, sino qué representa. Y lo que representa quedó dicho con esa primera imagen que nos mostró, con ese arquetipo y con esa simbología. Y hay que entender entonces que todos estos personajes que te nombré están de la mano, van mucho más de la mano del Jesús histórico y el hecho. Y del Jesús bíblico, por así decirlo, del Jesús que la religión ha transformado, se aleja totalmente, como el día y la noche. Si quieres, primero te cuento algunos datos de color o algunas cosas del Jesús bíblico, ¿sí? Porque es el más conocido de todos, ¿no? Tú fíjate lo siguiente, para empezar a entender el tema. No te olvides que, vamos a decirlo de esta manera, seguir con el mito. Cuando según los Nuevos Testamentos, Cristo resucita y luego asciende al cielo, ¿qué
queda el supuesto mensaje que él transmite, queda a cargo de sus apóstoles. Y según los apóstoles tienen que dirigirse a distintos lugares del planeta a esparcir el mensaje. Ahí empieza todo el juego, porque si tú lees no solamente los evangelios, o sea, a Marcos, a Mateo, a Juan, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, a Lucas, si tú los lees, te darás cuenta que fueron escritos de acuerdo al público al que iban dirigidos. Porque a uno le tocó hablar con los egipcios, a otro le tocó hablar con los griegos, a otro le tocó hablar con los romanos. Entonces ahí empieza a tomar ya esa cuestión de evangelios sinópticos, que quiere decir como vistos con un solo ojo, de tan igualitos que tendrían que ser. Los ves con un ojo y pasa tu mirada por un agujerito entre los cuatro y los anuda, o sea, supuestamente. Está claro que no, porque si tú lees los 4 evangelios, te darás cuenta que parecen que lo escribieron no solamente 4 personas distintas, sino que vieron una película, cada uno totalmente distinta. Claro, claro. Y esto está relacionado con a quién tenía que llegar ese evangelio. Entonces, por ejemplo, tú tienes evangelios mucho más espectaculares, como el que habla de la estrella, de los reyes magos, de un Jesús que parece Superman. Y casualmente ese evangelio era utilizado ¿para quién? Para llegar a culturas en donde sus dioses eran espectaculares, los romanos y los griegos. Tú imagínate llegar a venderles un dios por empezar. Culturas que se la pasaban festejando todo el año, porque tenían 3 millones de dioses. Cada dios comida, mujeres, orgías, todo. Y era así, era real, no es que lo estamos inventando. Sí, no, y de repente llega alguien a decirte, te vendo un dios austero, que lo que te dice es paz y amor. Pero imagínate el cambio que eso implica. Entonces, como estrategia, a partir de ahí, le vende un dios espectacular. Un Jesús que tenía que superar a todo un panteón de dioses. Y la única forma de hacer eso es con milagros, con ese nacimiento tan espectacular, con una cuestión ligada a la inmortalidad. Ahora, tú lees evangelios donde era mucho más tranquilo la cultura a la que se tenían que dirigir, y son evangelios, por lo menos, no tan ciencia ficcionarios. Ahora, eso al respecto de los evangelios. Ahora, no olvides que al principio los cristianos eran perseguidos. Eran llamados una secta, por empezar, era una secta cristiana. Así empezó el cristianismo. Y el cristianismo en sus orígenes está relacionado a la gnosis, al movimiento gnóstico, que nada tiene que ver con por eso te decía, con lo que hoy llega como mensaje del cristianismo en cualquiera de sus ramas. La pregunta es ¿por qué? ¿O cómo fue que de perseguidos pasaron a dominadores? Ahí empieza a tejerse la clave y la habilidad que tuvo un personaje clave en toda la historia, que se llama Pablo. Pablo es, por así decirlo de alguna manera, quien le ha vendido a la humanidad el cristianismo. Porque lo ha hecho eso, le ha vendido humo a la humanidad y la humanidad lo ha comprado. Y de ahí surge, y de todo lo que viene de Pablo hacia adelante, que el imperio más poderoso del momento, que era el romano, de repente adoptara la religión cristiana como oficial. Y a partir de eso, la religión cristiana toma todas las mañas del imperio romano. Exacto. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Romana no es porque está en Roma la sede central. Romana es por el imperio. Y toma ahí todas las mañas de la estrategia. Y se arma una simbiosis. El conocimiento que traía ya en sí mismo en sus bases, como te decía, un conocimiento gnóstico, más todo lo estrategia militar que tenía el imperio romano, se arma la base del imperio más poderoso que existe hoy en día en el planeta y se llama cristianismo.
Y en su primera base lo que ha hecho, ¿qué es? El cristianismo lo que ha hecho primero es una gran estrategia, y es decir, el 25 de diciembre ya se festeja algo. La gente ya le pone todo a su energía y todo su foco a eso. Entonces, ¿qué hace? Agarra y cambia la figurita. A partir de ahora no es más Sol Invictus. A partir de ahora es el nacimiento de Jesús. Claro. Y ya la gente lo festejaba y lo siguió festejando. Y con el tiempo, mientras más se aleja en el tiempo, más perdida queda esa historia original. Y tú fíjate que esa misma estrategia que usaron para la Navidad es la que han utilizado en América. Por ejemplo, tú fíjate que México y Perú, lugares cuna de incas y mayas, y aztecas y demás, hay una religión cada 20 metros, hay una iglesia, perdón, cada 20 metros más o menos, porque ha hecho la misma lógica. En cada piedrita donde por algún motivo se le brindaba un festejo, se la consideraba sagrada, ahí se construyó una iglesia. Para aprovechar toda esa energía y todo ese foco que ya estaba en algo, y se cambió lo que era sagrado por una virgen, un fijo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es estrategia militar, simbiosada, o sea, anudada con esa estrategia que te contaba de estas civilizaciones o de este movimiento gnóstico. Eso es lo que hoy llega como Navidad. Por eso el 25 de diciembre festejamos la Navidad, por estas cuestiones. Está bastante claro y yo les sugiero a todos los amigos, tanto de la Ruta Verde, de tu blog que también nos estarán viendo, de tu propio camino.org, que lo investiguen, ¿no? Porque y luego de repente creen que uno está loco, que si cuenta estas cosas, y esta información está ahí, pueden, incluso por ahí me topé algún dato alguna vez, incluso por ahí había algún dios o dioses, no recuerdo si eran aztecas o mayas, que tenían un origen, o toltecas también, que tenían un origen muy parecido de una fecha parecida del 25, y yo dije, bueno, pues ahí sería bastante curioso porque pues no se supone que no había tanta relación en esa época América y Europa, ¿no? Y entonces, el origen primario sería Horus, o quién sería el origen primario, quién sería como el primero que se dice nació el 25 de diciembre de una virgen. Sí, entendamos ahora lo siguiente, mirá. Hablaba yo de una dinastía solar, ¿verdad? Que te decía de Mitra. El primero a nivel de cronología es Horus, ¿sí? A nivel de cronología histórica. ¿Sí? O sea, es de ponerle el 3000 antes de Cristo, más o menos, son los primeros datos oficiales. Exacto. Un día, si quieres, hablamos, porque es un tema que no tiene nada que ver con pero de las pirámides y de la Esfinge, que es de donde viene directamente el tema de Horus, y vamos a entender que estamos hablando de 12.000 años. Pero vuelvo a decir, eso es un tema que si querés tratamos en otro encuentro. Nos desviamos totalmente del camino que estamos conformando en este momento. Claro, vamos apuntando temas. Pero, fíjate, te paso a contar algunas características de Horus para entenderlo. Dijimos que era un dios solar. Nació también el 25 de diciembre de una virgen en un pesebre. Fue adorado por 3 sabios. Cualquier coincidencia. Lo bautizaron a los 30 años. No, por casualidad. En el río Jordán también. Vuelvo a decir, no, cualquier coincidencia no es ficticia. Caminó sobre agua, resucitó a Osiris, tenía 12 discípulos, fue crucificado junto a 2 ladrones y resucitó de los 3 días. Estoy hablando de Horus, aclaro. De Horus. Lo mismo si empezamos a hablar de los otros dioses. Y vuelvo a decir, esto es mitología pura. O sea, esto que estamos hablando, como tú bien decías, es cuestión de encontrar la información y cruzarla, y simplemente, o sea, en la parte de la investigación. Ahora, perdón, el origen. El origen tiene que ver con lo siguiente, y esto ya es más difícil de investigar, pero hay dónde. Que tiene que ver con, yo te hablo de una dinastía solar.
antes de una dinastía solar había una dinastía lunar, que es toda la dinastía que está asociada a las culturas, vamos a decirlo de alguna manera, prehispánicas. Por decirlo de una manera, porque no tiene nada que ver con prehispánico. Porque hay una teoría, voy a decirlo así, teoría, por ahora, donde hay muchas pruebas, que el origen de toda la civilización que conocemos actualmente es de América. Y procede de esta dinastía lunar. La dinastía lunar es anterior a la solar. Cuando hablamos de dinastía lunar estamos hablando de los atlantes hacia atrás, a nivel de humanidades. Yo te contaba, o lo he contado en algún programa, que cuando pasó lo que pasó en la Atlántida, el famoso hundimiento de la Atlántida, hubo, como lo cuenta el mito del Arca de Noé, hubo la sabiduría que manejaban los atlantes, fue hacia dos lugares simultáneamente. Por un lado, para el Tíbet, para Egipto, y por otro lado, los toltecas para la península de Yucatán. Por eso es que hay tanta similitud entre todo lo que ves en las culturas orientales del Medio o del Lejano Oriente, como lo que nos nombrábamos recién, y toda la sabiduría de nuestros ancestros aquí en América. Porque en realidad el origen de todo eso es un saber iniciático que ya viene de una humanidad anterior. Y el pasaje... Sí, perdón, no, es que yo a veces hablo mucho. Sí. No, o sea, me concuerda eso que me dices con información que por ahí tenemos, por ejemplo, el origen desconocido totalmente de los teotihuacanos. Los teotihuacanos ni siquiera tenían, o sea, construyeron pues Teotihuacán, aunque se cree que es de los realmente el origen de Teotihuacán es pues de los teotihuacanos que simplemente desaparecen. Y ellos no tenían un lenguaje escrito ni de símbolos, simplemente no tenían ningún tipo de lenguaje. ¿Cómo podían construir eso sin ningún tipo de lenguaje? No se sabe. El origen y todo lo que hay oculto de los olmecas. Los olmecas tienen muchísima información y su origen también es pues, bastante misterioso. Por ahí también un maestro que tengo que me enseña muchas cosas, me decía que así como ahí están los niños que están ahora naciendo, que les llaman índigo, cristal, todo esto, pero también me decía que están naciendo niños olmecas. Y bueno, ya después lo dejamos para otro tema, pero me concuerda mucho con lo que por ahí tenemos y que da para otros temas. Es lo que decíamos al principio, hablar de estos temas empiezan a movilizar un montón de temas adyacentes que para tomarlos tienes que realmente en un programa distinto, porque tú fíjate que empezamos hablando de la Navidad y ahora estamos hablando de los atlantes. Y sin embargo está relacionado, no es que estemos disparatados, un disparate, sino totalmente. Que ese es el tema, ¿no? Hay por ahí figuras, ¿no? Que si tú ves las figuras y nadie te dice nada, mira, es la figura de un Cristo, es la figura de Jesús con la Virgen, y la datación es de 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Encontrada, por cierto, en Egipto, ¿sí? Y ya ves que también los cálculos de datación son muy relativos a partir del 5.000 antes, o sea, a partir de 5.000 años la falla puede ser mucha mayor, ¿no? O sea, puede ser incluso mucho más antiguos. Entonces, la Navidad tiene un origen tal vez desde la misma humanidad, ¿no? O sea, el origen probablemente sea pues mucho mayor. Fíjate que a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero ahora mismo estoy desarrollando un video sobre una teoría de un científico que habla sobre la adaptabilidad del ser humano en la Tierra, ¿no? O sea, cómo el ser humano es el ser vivo o el animal menos adaptado a la Tierra, ¿no? Pero al mismo tiempo es el más inteligente, ¿no? Aún y con toda la connotación negativa que pueda tener, pero no deja de ser el más inteligente. Y venía explicando esto, el origen humano pues no tiene nada que ver con el que nos han contado, ¿no?
es la presentación de un libro que suena bastante interesante, pero a lo que voy es que pues el origen, si a uno lo ve desde el punto de vista de simbología y todo esto, estás hablando que había una sabiduría muy profunda desde los principios del ser humano, ¿no? O sea, que eso tampoco explica un origen, pues típicamente animal, ¿no? Como el que nos han querido vender, ¿no? De que vendríamos de los monos o que vendríamos de todo esto. ¿Cómo crees tú que podríamos cerrar el tema? Yo sé que da para mucho. La vez pasada se nos fueron casi hora y media, pero quedan muchas cosas pendientes, pero me gustaría, bueno, ¿cómo tú cierras el tema? Y Sí, otra sí, sí. cosa. Mira, digo, la mejor manera de cerrar un tema es abriéndolo. Esa es la mejor manera de cerrar un tema. Y es lo siguiente. Toda esa sabiduría que tú estás diciendo, todo ese conocimiento que viene desde el origen mismo de las humanidades. Y hay una frase que yo he dicho muchas veces: la humanidad como tal es anterior a la Tierra y la trascenderá. Y ya con esto he dicho mucho. Anterior a la Tierra y la trascenderá. Con esto un día hablamos, un día si gusta hacemos un programa, encontramos la fecha relacionado más a la evolución oculta, digamos, ¿no? Tanto de la Tierra, ¿no? O sea, abordar del ADN, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de eso. Pero vuelvo a decir, eso merece un programa en sí mismo, porque tendríamos que entender ya la filosofía hindú, que es quien mejor narra todo esto, porque es quien habla de los ciclos cósmicos, de las rondas, de las razas, etcétera, etcétera. Pero te decía, para cerrar, para poner un broche al tema de hoy, es toda esa sabiduría que es la que estas culturas que yo te he mencionado pusieron en juego, y que cuando lo hicieron han brillado, y que cuando han brillado hoy en día parecen culturas míticas, es la misma que haya sido el Cristo. Y Cristo quiere decir no el ungido como nos han dicho. Cristo quiere decir el que se unge a sí mismo. Y eso búsquenlo donde quieran. Cristos, que es el origen de Cristo, la palabra griega, quiere decir el que se unge. Y te decía un cierre abriente porque cierro el tema diciéndote que esa enseñanza oculta, de la cual hablaremos en otro momento, porque es la que hace al corazón verdadero de este Sol Invictus que estamos festejando en estas fechas, esa es enseñanza oculta. Y fíjate que no por nada, esa enseñanza oculta tiene una puertita de entrada que en las Biblias, en los Nuevos Testamentos, los discípulos le preguntan, ¿no?, a Jesús, y le dicen: Maestro, ¿para qué les explicas? ¿Para qué le hablas a ellos si nunca te entienden? Y Jesús le dice una frase que ahí está la puerta de entrada a lo que próximamente ojalá tengamos la oportunidad de charlar, y le dice: a ellos le hablo para que el párrafo en donde Jesús le habla a los apóstoles. En toda la Biblia no hay, en los evangelios, como decíamos, sinópticos, no hay un solo párrafo que diga lo que Jesús le decía a sus discípulos. Todo lo que está relatado en la Biblia es lo que Jesús le decía al pueblo o lo que Jesús le decía a sí mismo, pero no lo que les decía a sus discípulos. Y es ahí donde está la puerta de entrada a la verdadera enseñanza. Es en el Evangelio de Tomás. Y Tomás, no por nada, era llamado Tomás el Dídimo. Dídimo quiere decir el gemelo. Y te cierro el tema abriéndolo. La próxima hablamos del gemelo de quién. Perfecto. Lo dejamos para la próxima, entonces. Y vamos déjame, ahora mismo lo agrego, es el Evangelio de Tomás, ¿no? El Evangelio de Tomás. Para quien guste, mientras hacen ejercicio o lo que fuera, escucharlo ahí a gusto.
Genial, genial. Pues oye, Cristian, muchas gracias. Excelente tema. Ahora pues nos queda agradecer, evaluar y festejar, ¿no? Así que pues a trabajarle. Vuelvo a agradecerte a ti el espacio, agradecerle también a toda la gente que de la Ruta Verde nos acompaña, así, todas las palabras de cariño que han tenido, bueno, en los videos que hemos estado realizando la semana anterior, y vuelvo a agradecer, y con todo esto, tú imagínate, estamos en pleno cierre de año y lo estamos cerrando a tope, con lo mejor del año. Y eso lo que augura es que lo mejor está por venir. Así es, Cristian, hombre, pues un abrazote, gracias a ti por darte el tiempo de estar aquí, compartir todo con los amigos aquí de la Ruta Verde. Un abrazote a todos los amigos de la Ruta Verde, a todos los amigos obviamente de Tu Camino, ¿no? Que bueno, por ahí el camino y la ruta, ¿no? Tienen, y bueno, pues, la verdad que no quiero despedir mucho porque quedan muchos temas pendientes. La verdad que hay que hacer un maratón y grabamos como 10 videos. Hacemos el teletón, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pues nada, pues a festejar por ahora. Así es, Hasta muchas luego, gracias. Cristian. Muchas gracias. A ti. Nos vemos muy pronto. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está la página tupropiocamino.org y muchas gracias, Cristian, estuvo muy interesante toda la información. Ya hemos pues compartido otros temas en otros videos, uno de ellos que está todavía muy en auge, que es el cometa Aison y todos sus misterios, todo lo que oculta, toda esta temática. Y bueno, les recuerdo el correo. Nuestro correo es luzurbana.com@gmail.com. Está bastante curioso el correo, pero bueno, ese es nuestro correo. Ahí yo recibo personalmente toda la información. De repente algunas redes pues me ayudan para tratar de mantenerlas lo más activas posibles, pero este correo lo recibo nada más yo. Y bueno, pues cualquier información que me quieran enviar y estar en contacto, pues se agradece. Gracias por todos los comentarios que ahora estoy viendo. Y bueno, continuamos, ¿no? Por ahí creo que el mejor cierre y incluso que da continuidad para otros temas es pues todo lo que continúa después de la historia de la Navidad, ¿no? Dentro de los múltiples personajes que pues cumplieron como esas profecías de las cuales esperaban una persona nacida en un 25 de diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas esas características, bueno, las cumplieron muchos personajes y eso no demerita a ninguno de ellos ni tampoco eleva a ninguno, simplemente cada uno tuvo sus pues enseñanzas. Por ahí me recuerda mucho la película de Neo, de Matrix, donde llega Neo en Matrix, digamos la segunda parte, donde llega al final. Espero que no les esté dando un spoiler, pero bueno, yo supongo que ya la vieron. Al final llega ¿con quién? Con el arquitecto. ¿Y qué sucede con el arquitecto? Pues resulta que Neo descubre que había muchos Neos, que anteriormente había llegado otros igual a él, ¿no? Y que simplemente no habían logrado pues superar ese nivel, ¿no? Habían tomado la decisión incorrecta y se supondría que él haría lo mismo. Pero bueno, ya no continúo con esa parte para que no decirles en qué termina y hacia dónde va todo eso. Bueno, vamos a leer los comentarios. Y ahora, bueno, continuamos con algunos puntos con los que me gustaría cerrar. Dice David Ferrer, excelente, me dejó entregado. Que dice el cometa se va a hacer en la dice especial de Aison en Nat Geo. No, Roberto, haciendo publicidad aquí para Nat Geo. ¿Qué onda? No te creas. Dice, no es por ofenderse, pero casi siempre los que tratan este tipo de temas como el poder de la mente, Osho, o sea, es gente físicamente fea
como yo. Bueno, siempre es lo típico, ¿no? Si están feas porque están feas, o si están guapos porque están guapos. La cosa es que yo creo que hay de todo, como en todos lados. No es tema, ¿no? Dice Matías, a veces el menos adaptado se tiene que adaptarse por medios inventos. Dice, maldice, Miel 200, ¿qué pasó? Yo estoy monitoreando el video directo desde YouTube y no se ha cortado. Dice me desvelé, me desperté, gracias Gastón, y vi por ahí que David estaba algo enfermo, ojalá te recuperes pronto. Dice la nueva avenida de... Bueno, creo que queda muy claro el tema, ¿no? Más que un tema del cual nos han educado, nos han vendido de alguna manera, no tiene nada que ver con el histórico, como sucede en casi cualquier personaje histórico. Ustedes leen la verdadera historia de cualquier personaje, ya sea, no sé, en México, Juárez, Hidalgo, o cualquier personaje histórico de alguno de los países que nos escuchan, y resultará que pues no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Lo mismo sucede obviamente en las religiones, ¿no? Pues se cambian muchas cosas durante los tiempos por decisiones políticas o de estrategia, ¿no? Ahí usa una palabra muy importante Cristian, el momento en que también aceptan o se adentran a los romanos, adquieren todo la sabiduría estratégica que tenían los romanos, que es bastante pues avanzada en su momento y que pues dominó gran parte de Europa en su momento también. Y bueno, continuando con esto, dentro de los personajes que se hablaron, que bueno, pues veo que llamaron la atención, están Horus, pero también está Mitras, ¿no? Que también reúne las mismas características. Y solo recapitulando, Mitras tuvo 1200 años antes de Cristo. Curiosamente, por ahí me encontré en un libro hace ya tiempo, en uno de los libros apócrifos, ciertos descubrimientos que se han hecho, donde por ejemplo muestran un pesebre, un niño, un bebé, una como virgen, alguien como aspecto como tipo José, o personas como en un crucifijo, pero que tenían miles de años anteriores a Cristo, ¿no? A lo que es la fecha de hace 2000 y pico de años. Y incluso se sabe, y eso creo que ya no se alcanzó a comentar aquí, que la verdadera fecha, ¿sí?, de Jesús sería otra, la en que nació Jesús sería aproximadamente por marzo, pero él mismo, la persona, no la persona como el personaje real, decidió ir como cubriendo todos los puntos que hablaban las profecías de nacer un 25 de diciembre y todo eso, profecías que, como ustedes están viendo, venían de otras culturas, incluso el mismo budismo, ¿no?, también lo maneja, ¿no? En Nepal, 560 años antes de Cristo, también por ahí hay un nacimiento de Buda el 25 de diciembre, anunciado por una estrella, bautizado a los 30 años, curando a ciegos, enfermos, alimentó a personas con una sola canasta, sacando de ahí panes para todos. Y bueno, Zoroastro también, ¿no? En Asia Menor, 800 años antes de Cristo, también nació una virgen bautizada en un río, comenzó a predicar a los 30 años, estuvo tentado en los desiertos por demonios también Zoroastro, devolvió la vista a un ciego, reveló los misterios del cielo y la resurrección del alma y la salvación y todo esto, y incluso se le adora celebrando una Eucaristía comiendo su cuerpo, o sea, también muy parecido a lo que se manejó con Jesús, ¿no? Entonces, estos personajes, creo que son 7 de los personajes que comentó rápido Cristian, solamente son algunos de ellos, son muchos más, y por ahí pues si tienen el interés, podrían ahí darse una vuelta, investigar, y van a darse cuenta toda la información que surge. Déjenme y leo los comentarios, y dejamos pues este tema, la continuación de este tema, para un próximo video. Y pues el día de mañana también tendremos por ahí un tema que no tiene nada que ver con las temporadas, ¿no?, pero quería por lo menos tomar, aprovechando las fechas, este video, y aprovechar también para decirles que bueno, pues hay que evaluarnos, hay que
festejar, ¿no? También es importante. Y bueno, pues tratar de disfrutar esos momentos, ¿no? De una manera, yo creo que trascendente, a como nosotros lo sintamos, ¿no? Dice Brandon Garzón: buenas noches a todos, ya en Colombia son las 12 a.m. Me dejó muy intrigado el Evangelio según Tomás, dice, y lo que comenta Dyson para esta fecha. Por ahí hay algo muy interesante sobre un estudio que están por ahí sacando, un blog que dice tener pruebas de que Aison estaría afectando a la Tierra, ¿no? Creando terremotos, ¿no? Yo por ahí lo voy a estar checando. Si veo que es información pues que tenga algún sustento, lo estaré compartiendo el día de mañana y bueno, analizaremos qué está sucediendo, ¿no? Por ahora sí, ha habido algunos digamos desastres naturales bastante fuertes, como el de Filipinas con este megaciclón, megatifón, y ha habido varios temblores, pero eso ha estado sucediendo todo el año y era ya esperado, ¿no? Dice Ángel Ariel, dice conexión con los astros, cinturón de Arión, Reyes Magos, dice Ángel Ariel. Dice Alfonso Sosa: hola, buenas noches, aparte de mí, alguien más se le trabó la parte en que habla del nacimiento de Buda. Dice: el cometa pasará o será visible en la Argentina. Después te lo investigo, Matías, y te lo estaré pasando. Dice constelación de Virgen María, dice Ángel María. Dice Galos: ¿cuándo es el próximo supuesto fin del mundo? Bueno, Galos, no creo que exista un fin del mundo como tal, ¿no? Ni una profecía que vaya a ser atinada al respecto, sino más bien son precogniciones de posibles realidades, pero no un fin del mundo, ¿no? Vender un fin del mundo solamente es para generar miedo. Y pues cuando hablábamos del 2012 siempre mencionamos cómo pues el 2012 no tenía nada que ver con el fin del mundo, sino más bien pues era otro tema, y así siempre estarán buscando ese tipo de datos, ¿no? Así como hace poco también hablamos de esa supuesta profecía que había para agosto, que obviamente, como mencionamos, comentamos el dato, más no significa que sea una realidad, al contrario, ¿no? Más bien es como información que es interesante y que creo yo que puede tener tal vez otro contexto, ¿no? Por ejemplo, por ahí comentábamos, una de las profecías para estas fechas era cómo ciertos animales serían híbridos, ¿no? Y cómo estarían creando hibridaje entre los seres vivos para estas fechas, se calculaba, ¿no? Según algunas profecías que por ahí platicamos. Y bueno, pues si contamos que esas profecías tienen muchísimos años y que ahora se está viviendo una época con el tema genético bastante fuerte, pues bueno, hay una posible relación muy interesante, ¿no? Pero hasta ahí. Bueno, son las 11:19. Gracias por todos sus comentarios. Yo creo que hay muchas cosas más por qué comentar, incluso por ahí darse una pasada para analizar algunos puntos que se comentaron en la entrevista, que creo que pueden ser interesantes. Por ahí les recomiendo que si tienen tiempo, pues por ahí lo escuchen. Y bueno, pues les doy muchas gracias, les mando un abrazo. Yo me voy a estar quedando por aquí como una hora más o menos, así que si tienen algún comentario, si tienen alguna idea, yo le estaré leyendo, ya sea por aquí o por el correo, que bueno, se los pongo por última vez en este video, ¿verdad? Y bueno, aquí está haciendo un calorón, para qué les cuento. Bueno, buenas noches, que se la pasen bonito y bueno, nos vemos el día de mañana, jueves. Hasta luego. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.